Cuando imaginamos a los alienígenas visitando la Tierra, solemos pensar en una tripulación malvada a bordo de una nave espacial, algo aterrador, amenazante y, curiosamente, muy parecido a nosotros. Pero, ¿y si los alienígenas acaban llegando a nuestro planeta de formas mucho más pequeñas y sutiles? A una escala microscópica, sin que nadie se dé cuenta. Ahora dale la vuelta a esa pregunta. Cuando enviamos sondas por el sistema solar, aterrizamos en asteroides lejanos y traemos pedacitos de ellos de vuelta, ¿cómo podemos estar seguros de que no estamos dejando rastros de nosotros mismos? Huellas que en el futuro podrían ser malinterpretadas por otros científicos como algo extraterrestre. Por eso, las misiones de retorno de muestras son tan increíblemente delicadas. Cuando salimos ahí fuera para traer a casa un pedazo del universo, necesitamos tocar sin dejar huellas. Y en el caso del asteroide Ryugu, lo que regresó a la Tierra no fue solo un puñado de polvo milenario. También trajo consigo una lección: lo fácil que es confundir lo que es realmente alienígena con algo que nos resulta familiar. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy para descubrir por qué asteroides como Ryugu tienen un valor científico tan enorme, cómo la misión Hayabusa 2 consiguió traer un pedazo de él de vuelta a la Tierra y cuál fue la amenaza oculta, encontrada aquí mismo en casa, que estuvo a punto de echarlo todo por tierra. ¿Por qué estudiar asteroides, en primer lugar? Más que simples rocas sin vida, en realidad son como cápsulas del tiempo. Verás, nuestro sistema solar se formó hace más de 4.500 millones de años. Se cree que los planetas, las lunas y el resto de cuerpos celestes se originaron a partir de un material primigenio. Pero averiguar cuál era ese material solo estudiando rocas terrestres no es nada fácil. En la Tierra, la erosión, la actividad tectónica y el clima modifican tanto las propiedades físicas y químicas de esos materiales que acaban siendo irreconocibles. Ese no es el caso de los asteroides. En ellos, ese material original ha permanecido prácticamente intacto con el paso del tiempo. Es como mirar por una ventana al pasado más remoto de nuestro sistema solar. Además, hay evidencias que sugieren que el impacto de asteroides en la Tierra podría haber traído compuestos orgánicos justo cuando empezaban a darse las condiciones necesarias para el surgimiento de la vida. Así que, en definitiva, los asteroides podrían contener respuestas que no podemos encontrar en ningún otro sitio sobre los orígenes de nuestro sistema solar y de la vida misma. Ahora bien, llegar hasta un asteroide no es precisamente fácil. La mayoría se encuentran en el cinturón de asteroides, una región del espacio entre Marte y Júpiter donde orbitan alrededor del Sol. Un viaje hasta allí, aunque ya se ha hecho, llevaría muchísimo tiempo. Y para recoger una simple muestra, sinceramente, no compensa. Mucho más eficiente es enviar una nave a un asteroide que cruce la órbita de la Tierra. Y eso es exactamente lo que hizo la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, o JAXA. En 2010, la misión Hayabusa trajo por primera vez a la Tierra muestras de un asteroide. Procedentes del asteroide Itokawa y con un peso de menos de 1 gramo, sentaron las bases para su secuela, Hayabusa 2. El 3 de diciembre de 2014, la sonda Hayabusa 2 despegó del Centro Espacial de Tanegashima, en Japón, con la misión de arrojar luz sobre el origen y la evolución del sistema solar, incluidos los primeros pasos de la vida. Para lograrlo, debía recoger muestras del asteroide cercano a la Tierra, Ryugu. Descubierto en 1999, Ryugu mide unos 900 metros de diámetro y se acerca hasta 195 millones de kilómetros del Sol, o 45 millones de la órbita terrestre, apenas una cuarta parte de la distancia que nos separa del cinturón de asteroides. Tras casi 4 años de viaje, Hayabusa 2 llegó a Ryugu el 27 de junio de 2018. La nave contaba con un módulo orbital equipado con cámaras de navegación óptica, un espectrómetro de infrarrojo cercano, una cámara térmica infrarroja y un altímetro láser. Con estos instrumentos cartografiaron la superficie, la composición y las propiedades térmicas de Ryugu desde una órbita a 20 kilómetros de altura. Poco después de la llegada, Hayabusa 2 desplegó 2 pequeños rovers Minerva 2, los primeros que lograron posarse con éxito en un asteroide. Los rovers 1A y 1B se movían dando pequeños saltos gracias a masas internas rotativas, capturando imágenes y datos de temperatura de la superficie. Acto seguido, se liberó el módulo de aterrizaje Mascot.
Como la gravedad de Ryugu era demasiado débil para tirar de él, el módulo fue literalmente empujado con un resorte y cayó en caída libre desde 51 metros de altura. 6 minutos después tomó contacto con el asteroide, rebotó varias veces y acabó deteniéndose. Operó durante 17 horas sobre la superficie, recogiendo datos magnéticos, térmicos y espectroscópicos. Un tercer rover, Minerva 22, se liberó en octubre de 2019, pero falló antes de desplegarse. Se dejó en órbita como experimento gravitatorio y se estrelló contra Ryugu 5 días más tarde. Hayabusa 2 recogió muestras de Ryugu durante 2 breves aterrizajes en 2019. El primero se realizó cerca del ecuador del asteroide, en una zona de cresta. Para obtener la muestra, la sonda disparó un pequeño proyectil. El impacto levantó material de la superficie que fue capturado por un embudo en forma de cuerno y canalizado hacia unos contenedores herméticos dentro de la cápsula de retorno de la nave. La segunda muestra fue distinta. En esta ocasión, se utilizó un impactador de tamaño pequeño, el SCI, o Pequeño Impactador Transportable, para crear un cráter artificial que dejará al descubierto material del subsuelo. ¿Y por qué razón se tomaron 2 tipos de muestra? Porque el material de la superficie había estado expuesto durante millones de años a la radiación espacial, al impacto de micrometeoritos y a los ciclos extremos de temperatura. En cambio, el material del subsuelo estaba protegido de esa intemperie cósmica, lo que ofrecía una visión más completa de la composición de Ryugu. Para noviembre de 2019, la nave ya tenía todo lo que necesitaba. Con su valioso cargamento a bordo, puso fin a su misión en Ryugu y emprendió el viaje de regreso a casa. Un poco más de un año más tarde, en diciembre de 2020, Hayabusa 2 volvió a asomarse sobre nuestro pequeño punto azul pálido. Mientras sobrevolaba la Tierra, liberó una cápsula de aterrizaje con los 5,4 gramos de muestra recogidos. La cápsula descendió en paracaídas y aterrizó suavemente en el desierto de Australia del Sur. La NASA y JAXA comparten muestras tanto de esta misión como de su hermana estadounidense, la OSIRIS-REx, que devolvió a la Tierra muestras del asteroide Bennu en 2023. Así se maximiza el potencial de investigación y la revisión científica entre equipos internacionales. Mientras la sonda continuaba su misión extendida hacia otro asteroide más pequeño, aquí en la Tierra los científicos se apresuraban a extraer y analizar este pequeño fragmento de la historia de nuestro universo. Todo el peso de nuestras esperanzas descansaba en esa minúscula muestra de asteroide, y no decepcionó. Ya sabíamos que Ryugu pertenece a los asteroides de tipo C, o carbonáceos, que suelen encontrarse en la parte exterior del cinturón y conservan materiales muy parecidos a los que había cuando se formó el sistema solar. Lo que no sabíamos y que hizo las delicias de la comunidad científica es que su composición resulta asombrosamente similar a la de un grupo rarísimo de meteoritos llamados condritas CI. Las condritas CI son los meteoritos químicamente más primitivos que conocemos. Se distinguen porque contienen material carbonáceo distinto del carbono puro, nada de diamantes o grafito, y además guardan cóndrulos, esos diminutos granos redondos que se formaron en la nebulosa solar cuando nuestro Sol era un chaval. Vamos que la JAXA dio en el clavo. La misión los llevó, literalmente, hasta la cuna del sistema solar, justo lo que buscaban. Hoy, Ryugu orbita relativamente cerca de la Tierra. En su aproximación máxima se queda a solo 114.000 kilómetros de nosotros. Pero no siempre vivió en este barrio galáctico. Mediante una técnica de rayos X llamada espectroscopía de Musbauer, el equipo reconstruyó la historia de Ryugu analizando con lupa química cada partícula de la muestra. ¿Y cuál fue la conclusión? Todo apunta a que Ryugu nació en las afueras del sistema solar, y las propiedades de su superficie refuerzan esa idea. Si se hubiera formado más cerca del Sol, donde hace más calor, veríamos granos más gruesos. Sin embargo, estos fragmentos son porosos, justo lo que cabría esperar de un cuerpo que en su día albergó hielo de agua y dióxido de carbono. Para que esos compuestos fueran sólidos, el cuerpo progenitor de Ryugu tuvo que encontrarse a 3 o 4 veces la distancia que separa a la Tierra del Sol. Los cálculos sitúan su formación unos 2 millones de años después del propio sistema solar. 3 millones de años más tarde perdió su hielo, quedando un interior hidratado y una superficie seca. Y hace 1000 millones de años un impacto lo destrozó. Los fragmentos volvieron a reunirse,
y así nació el Ryugu que conocemos. El análisis reveló también una rica mezcla de moléculas orgánicas. Esto es clave porque demuestra que la fina capa superficial de un asteroide tan antiguo puede proteger moléculas orgánicas del duro entorno del espacio interestelar. Hiroshi Naraoka, de la Universidad de Kyushu, señala que esas moléculas podrían viajar por todo el sistema solar e incluso dispersarse como polvo interplanetario cuando los impactos levantan la capa superior del asteroide. Más madera a la hipótesis de que las reacciones químicas abióticas en asteroides podrían fabricar algunos ingredientes de la vida. Pero aún hay más. Un equipo del Imperial College de Londres encontró algo todavía más sugerente: materia orgánica. No vida como tal, pero sí barras y filamentos de tamaño y forma parecidos a los de ciertos microorganismos terrestres. Si fueran auténticos seres extraterrestres, avalarían la famosa panspermia, la idea de que la vida puede viajar de un mundo a otro. Antes de que grites «¡Alienígenas! ¡Alienígenas!», el equipo hizo lo correcto: revisar sus propios datos. Las agencias espaciales son muy estrictas con la contaminación. La muestra de Ryugu llegó a la Tierra en una cámara hermética, se abrió en una sala limpia de clase 10.000 y se manipuló con herramientas esterilizadas antes de guardarse en contenedores sellados con nitrógeno. Cuando los científicos fueron a estudiarla, lo primero que hicieron fue un análisis de nanotomografía de rayos X. Esto permite a los investigadores analizar estructuras internas más pequeñas que un micrómetro, sin dañar la muestra, para asegurarse de que la muestra no se hubiera contaminado al pasar de la cápsula de descenso a su almacén. Los resultados fueron claros. Ryugu estaba impoluto. Entonces, ¿de dónde habían salido esos microorganismos? A su llegada a la Tierra, las muestras principales de Ryugu se subdividieron con sumo cuidado en las instalaciones especializadas de JAXA. Parte del material se mantuvo sellado, en estado prístino para análisis futuros, y el resto se distribuyó a equipos de investigación de todo el mundo para su estudio inmediato. Es la práctica habitual: exprimir al máximo cada miligramo sin agotar un recurso que no se puede reemplazar. La submuestra A0180, de apenas 1 por 0.8 milímetros, viajó al Imperial College de Londres, donde, pese a los rigurosos protocolos y los sistemas de contención más avanzados, sucedió lo inimaginable. En la primera inspección con microscopía electrónica de barrido, los investigadores detectaron algo extraño: varillas y filamentos de materia orgánica desperdigados por la muestra. Cilíndricos y ricos en carbono aparecían sobre todo en la superficie, aunque un 28% se ocultaba en cavidades porosas. Contaron 11 estructuras en total. 19 días después, en un segundo examen, la cifra había subido a 147. Para descartar contaminantes habituales, compararon las fibras con pelo humano, restos de ropa, toallitas de laboratorio, pero nada encajaba. Analizaron el ritmo de nacimiento y desaparición de las estructuras, y a la vista de los datos, concluyeron que eran organismos vivos que habían colonizado la roca después de la preparación de la muestra. Para observar una roca al microscopio, hay que cortarla, lijarla y pulirla hasta dejarla como un espejo, lo que se llama preparar un bloque pulido. El equipo dedujo que fue en ese paso cuando se introdujeron las varillas y filamentos, teoría respaldada por la tomografía nano-X que había salido completamente limpia previamente. Todo apuntaba a una explicación sencilla: microorganismos terrestres. Alguna bacteria oportunista había contaminado nuestra inmaculada muestra de asteroide. No se llegó a secuenciar su ADN, pero lo más probable es que fuese la espora de un bacilo que comenzó a formar colonia. Por suerte, pudieron atajar el problema. Repulieron el bloque y la fauna desapareció, de modo que los análisis continuaron según lo previsto. Pese a este contratiempo, la muestra de Ryugu ha resultado inmensamente valiosa. Sumada a una muestra mucho más grande procedente de Bennu, 121,6 gramos para ser exactos, traídos por OSIRIS-REx en 2023, nos brinda una ventana privilegiada a los albores del sistema solar. Y cada pocas semanas siguen saliendo a la luz nuevos descubrimientos sobre ambos asteroides. Mientras nos preparamos para misiones de retorno de muestras aún más ambiciosas, incluyendo posibles viajes a Marte, las apuestas son cada vez más altas. Si de verdad estamos buscando señales de vida, tenemos que estar completamente seguros de que no estamos descubriendo simples polizones de nuestro propio planeta.
Las agencias espaciales ya cuentan con protocolos de protección planetaria, diseñados para minimizar tanto la contaminación directa, es decir, llevar microbios a otros mundos, como la contaminación inversa, es decir, traer algo alienígena y soltarlo aquí, en la Tierra. Y lo cierto es que Hayabusa 2 es un gran ejemplo de cómo la exploración espacial trata tanto de superar los retos allá afuera, en el espacio, como los que tenemos aquí abajo, en casa. Cada misión nos enseña algo nuevo. No solo sobre el objeto que estudiamos, sino también sobre nuestras propias técnicas. Y a pesar de ese pequeño contratiempo inesperado, el antiguo material traído de Ryugu sigue ampliando nuestro entendimiento sobre nuestros orígenes cósmicos. Estoy deseando ver qué nuevos descubrimientos saldrán a la luz en los próximos 5 o 10 años. Hasta entonces, solo nos queda esperar. Pero si no quieres esperar, te recomiendo echar un vistazo a mis otros vídeos sobre el asteroide Bennu, que estoy seguro te revelarán datos que desconocías. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.